Ahora seguiremos leyendo en la Biblia la palabra de Dios y en el libro de Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 2, y ahora leeremos los versos del 22 hasta el 41. Hechos capítulo 2, versos 22 al 41. La canción Cuando vuelva a tu lado fue compuesta por la mexicana María Greber en 1934, pero la versión en inglés fue popularizada 25 años más tarde por la cantante afroamericana Dinah Washington con un título bastante diferente: What a Difference a Day Made. Qué gran diferencia marcó un día. Y empezaba la canción con esta letra: qué gran diferencia marcó un día, 24 horitas. Y es una gran verdad. Un solo día, 24 horitas, puede marcar una gran diferencia. Quizás hoy, el 17 de mayo del año 2020, pueda ser un día así en mi vida o quizás en tu vida. ¿Estamos abiertos a esa posibilidad? Te quiero hablar de un día que marcó una gran diferencia, no solo en las vidas de las personas que lo vivieron, sino también para la causa de Dios en el mundo. Y me refiero a aquel día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. La historia se encuentra en este libro bíblico de Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 2 de ese libro. Aquel día, 3,000 personas llegaron a ser creyentes en Jesús de Nazaret y seguidores de Él. Fíjate en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas 3,000 personas, cuando se levantaron aquella mañana, todavía no creían en Jesús. Pero cuando se acostaron aquella noche, eran ya personas salvas y en paz con Dios, eran cristianos. Qué gran diferencia marcó un día, 24 horitas. Y la pregunta del millón es: ¿cómo pasaron esas 3,000 personas de no ser creyentes en Jesús a ser creyentes en Él? ¿Cómo pasaron de ser personas perdidas a ser personas salvas en un solo día? La respuesta corta es que el Señor les salvó, porque cuando alguien llega a ser creyente es porque Dios ha obrado en el corazón de esa persona. Pero cuando el Señor salva a alguien, normalmente usa medios. Es decir, normalmente el Señor no salva a las personas en un vacío, sino que Él utiliza instrumentos, herramientas, medios para llevar a las personas a Jesús y a la salvación. Y quiero resaltar 6 cosas que hicieron esas 3,000 personas ese día. 6 cosas que usó el Señor para llevar a esas 3,000 personas a la fe en Jesús y a la salvación. Y lo que te quiero preguntar a ti es: ¿cuántas de esas 6 cosas has hecho tú? ¿Dónde estás tú en ese proceso? Vamos pues con las 6 cosas que hicieron esas 3,000 personas aquel día. En primer lugar, fueron. Todos ellos eran judíos de un montón de lugares diferentes y estaban todos en Jerusalén para una de las grandes fiestas judías, la fiesta de Pentecostés. Y ocurrió algo totalmente inesperado. De repente oyeron un ruido muy, muy fuerte.
¿Y qué hicieron? Pues salieron corriendo de los lugares donde estaban alojados y se dirigieron hacia el lugar de donde venía el ruido. Era el lugar donde estaban los seguidores de Jesús. Ellos acababan de ser llenos del Espíritu Santo y estaban hablando en idiomas que nunca habían aprendido. Y allí, en ese lugar, las 3,000 personas oyeron un mensaje predicado por el apóstol Pedro y como consecuencia de lo que oyeron ese día, llegaron a ser cristianos. Pero, ¿y si no hubieran ido a ese lugar ese día? Pues no habrían oído la buena noticia del Evangelio y por lo tanto no habrían llegado a ser cristianos. ¿Ves aquí 2 lecciones muy importantes para nosotros? En primer lugar, si tú todavía no eres creyente, necesitas ir a donde tú puedas oír acerca de Jesús para que le puedas conocer también. Y en segundo lugar, si eres creyente, tú tienes que ir a las personas que necesitan oír acerca de Jesús, porque el Señor te quiere usar a ti y me quiere usar a mí para que podamos ser de ayuda a personas que todavía no han conocido personalmente a Jesús. Así que la primera cosa que hicieron esas 3,000 personas fue fueron. Y ahora, en segundo lugar, oyeron. Fueron y oyeron. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene de ver, viene de oír. Y eso fue lo que pasó aquel día, ¿verdad? ¿Qué oyeron ese día esas 3,000 personas? Pues oyeron 3 cosas. Primero, oyeron ese fuerte ruido y no sabían lo que era. En segundo lugar, oyeron las maravillas de Dios. Lo hemos leído aquí en Hechos capítulo 2, versículo 11, donde dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dios les habló a todas esas personas a través de los cristianos, los seguidores de Jesús, aunque estaban hablando en diferentes lenguas, pero eran las lenguas precisamente de esas miles de personas que estaban escuchando. Y Dios así les habló a todos ellos porque pudieron entender las maravillas de Dios que estaban contando los cristianos. Pero en tercer lugar, oyeron no solo ese ruido y no solo las maravillas de Dios en esas lenguas habladas por los cristianos, oyeron también el mensaje del Evangelio, el mensaje acerca de Jesús que predicó el apóstol Pedro ese día. Y así llegaron a ser cristianos de verdad, fueron salvados. Otra vez vemos 2 importantes implicaciones para nosotros. La primera es que nosotros también necesitamos oír la palabra de Dios, oír el mensaje cristiano, oír acerca de Jesús, porque es así como podemos conocer a Dios de verdad y conocer a Jesús, oyendo el mensaje de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, todo el mundo también necesita oír acerca de Jesús, porque así es como ellos también pueden llegar a ser creyentes y experimentar la paz con Dios a través de Jesús, oyendo el mensaje, la buena noticia acerca de Jesús, acerca de la salvación. Y si es así, ¿quién se lo va a decir sino nosotros, los que ya hemos experimentado la maravilla de la salvación? Entonces, primero fueron, en segundo lugar oyeron, y ahora en tercer lugar entendieron. Y es que esas 3,000 personas no solamente oyeron el mensaje, también lo entendieron. De hecho, entendieron 2 cosas ese día. Primero entendieron las lenguas que se hablaron. Qué cosa más rara, ¿no? De repente esos 120 cristianos que ya conocían a Jesús desde antes estaban hablando en todo tipo de idiomas que no habían aprendido. Fue un milagro de Dios,
pero los oyentes, ya que ellos venían de todos esos países donde se hablaban esos idiomas, podían entender lo que estaban diciendo los cristianos. Entendieron pues las lenguas, los idiomas que se hablaron ese día. Por eso hemos leído en el versículo 11 aquí, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero también entendieron ese día el mensaje que predicó Pedro, el apóstol Pedro. Pedro se levantó delante de toda la multitud de personas y empezó a hablarles acerca de Jesús, el mensaje del Evangelio, el mensaje cristiano, y también esas 3,000 personas entendieron el mensaje de Pedro. Imagínate qué habría pasado si esas 3,000 personas no hubieran entendido lo que oyeron ese día. Es decir, si solamente hubieran oído, pero sin entender nada, sin enterarse de lo que, por ejemplo, Pedro les dijo, ¿qué habría pasado? Pues no habrían podido llegar a ser creyentes ese día por su falta de comprensión del mensaje. ¿Y acaso no es verdad que nosotros no siempre entendemos lo que oímos? Escuchamos muchas veces mensajes de la Biblia, predicaciones, sermones, como queramos llamarlo, pero muchas veces no nos enteramos o solamente de una pequeña parte y no entendemos lo que el Señor nos quiere decir. Para poder beneficiarnos de lo que oímos, tenemos que entenderlo. Y aquí también hay 2 importantes implicaciones para nosotros. En primer lugar, nosotros necesitamos entender el mensaje acerca de Jesús. Y en segundo lugar, necesitamos ayudar a otras personas también a entender el mensaje. Porque sin entendimiento no puede haber beneficio. Y realmente no podemos llegar a ser seguidores de Jesús sin entender el mensaje de Dios acerca de Él. ¿Me estás entendiendo a mí ahora mismo? Porque si no, apaga y vámonos, porque ¿qué estamos haciendo si no me estás entendiendo? Espero que sí que me estés entendiendo. Así que fueron, oyeron, en tercer lugar entendieron, y ahora pasamos a una cuarta cosa que hicieron ese día y que el Señor usaría para llevarles a la salvación. Y es que sintieron lo que oyeron y entendieron, lo sintieron. Esas 3,000 personas no solamente fueron a un lugar, no solamente oyeron un mensaje, no solamente entendieron ese mensaje, también sintieron el impacto del mensaje en sus corazones.